Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 20 de Deuteronomio. Moisés, preocupado por el destino de este pueblo, les dice que hay cosas que deben de hacer y cosas que no deben de hacer. Mandamientos sobre la guerra. Es muy probable que Israel se vaya a enfrentar a pueblos que son mucho, pero muchísimo más poderosos que ellos. Son pueblos guerreros. Este pueblo, hermanos, estuvo en la esclavitud. Saben hacer tabiques, saben hacer adobes, pero no son guerreros, la verdad. Y en cambio se van a enfrentar a pueblos cananeos, que además de ser abominables a los ojos de Dios, son excelentes guerreros. Dios les recuerda, miren, no tengan miedo. Recuerden cómo actué con sus papás en la salida de Egipto. ¿Recuerdan las plagas? ¿Recuerdan cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Recuerdan quién lo abrió? ¿Ustedes o yo? Jehová. Entonces no se preocupen si encuentran pueblos más fuertes que ustedes para la guerra, porque el que va a pelear la guerra no es usted, es Jehová de los ejércitos. Capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Que el momento más difícil de una guerra no es un día antes. Lo más difícil de una guerra no es cuando estás peleando. Lo más difícil de una guerra es unos segundos antes de entrar al combate, porque estás frío. Y entonces dice, cuando os acerquéis para combatir, cuando te acerques al enemigo, es el momento más difícil que puede haber, porque tú no sabes si el que va a morir eres tú o tu compañero de un lado. Y ve los carros de los otros, ve sus caballos, son hombres musculosos, altos, sanguinarios, les ves el rostro que están sedientos de matar y tú estás al frente. Cuando os acerquéis no tengan miedo, les recuerdo que el que va a pelear la guerra soy yo, Jehová de los ejércitos. En ese momento de temor Dios dice, no te preocupes, yo voy a pelear tu guerra. Y Él es el que pelea nuestras guerras, hermanos, espiritualmente hablando. Se pondrá de pie el sacerdote y dirá, a ver, ustedes que van a pelear, hay 4 tipos de gentes que quiero excluir acá. Primero, los que acaban de edificar una casa no van a la guerra, porque en la guerra van a estar pensando en su casa, y que si ellos mueren en la guerra, otro la va a estrenar. Los que sembraron viña, uvas, y hoy les toca recoger en este año, no van a la guerra, porque van a estar pensando en las uvas. Tanto que trabajé para que llegue otro a cortar las uvas. Mejor no. Tercero, aquel que se acaba de casar y todavía no ha disfrutado a su esposa, no van a la guerra. El cuarto grupo dice, los miedosos, los pusilánimes, los de ánimo pulsátil. La verdad, no quiero ir a la guerra. Aquel de plano que tenía miedo, porque el pusilánime, el miedoso, contagia a otro. Cuando alguien tiene miedo, contagia a otro. Dice, no quiero que apoquen el corazón de sus hermanos que van a pelear. Verso 9. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo y a pelear. Primero, no tengan miedo, porque yo voy a pelear la guerra. Segundo, hay 4 tipos de gentes que no van a la guerra. Dice Dios, hay 2 tipos de pueblo para la guerra. Cuando se tratan de los cananeos, Jebuseo, Sebeseo, Eteo, Efeo. Cuando se trate de esos, no dejen a nadie en vivo. No propongan paz. Ahí llegan ustedes, van a combatir y van a acabar con todo. Hombres, mujeres, niños, animales, vacas, todo. Hay 2 pueblos para pelear del otro lado del Jordán. Hay un pueblo que está enfrente del Jordán y son los cananeos. A esos, así como abominan a Dios, acábalos, ráelos, no dejes nada. Hay otro tipo de pueblo que no es cananeo, que está alrededor de los cananeos,
a ese tipo de pueblo hay una propuesta. Cuando llegues a conquistarlos, intímales paz. Si ustedes se retiran, no hay guerra. Eso sí, todos ustedes van a ser mis tributarios, van a ser mis esclavos. Este tipo de pueblo no es cananeo, es un pueblo no cananeo. A eso les intimidas paz. Ahora, si quieren guerra, pues guerra van a tener. Entonces entras y matas a todos los varones, menos a mujeres, y menos a niños, y menos animales. A los pueblos cananeos, arrásalos. Pasaban a sus hijos por fuego, a Moloc. Las peores perversiones sexuales las practicaban, los peores actos de maldad los practicaban. Los empalamientos eran frecuentes en ellos. A la gente la desollaban, le quitaban la piel, le ponían sal y después los empalaban. Los cananeos eran abominables. Dice Dios, ya llegó hasta el colmo la maldad del cananeo. Pero los pueblos que están alrededor, no cananeos, intimida de la paz. Si aceptan, agárralos como esclavos. Si no aceptan, mata a todos los soldados. Pero sucede de que si ese pueblo no cananeo, combates con ellos y acabas con los hombres, si ves una mujer hermosa y te gusta, puedes tomarla como esposa. Aquí hay algo medio delicadón. Hay unos que dicen que Moisés le está dando permisibilidad a casarse con una mujer no hebrea, siempre y cuando sea soltero. Eso es lo que dice el comentario de MacArthur. El comentarista Matthew Henry dice de que era chance para una segunda esposa. Estoy más de acuerdo con MacArthur, que dice que este era un hombre soltero, porque entonces de una manera directa Dios estaba permitiendo a través de Moisés la bigamía, y no fue así. Otra cosa, cuando entraban con los cananeos, era arrasar todo, quemar árboles. Cuando entraban a un pueblo no cananeo, entonces tú tenías que respetar los árboles frutales, porque te iban a dar para comer. Y ya los árboles no frutales, podías darle hacha y con eso hacer puntales de guerra. Ahí termina el capítulo 20. Capítulo 21. Una vez que el pueblo de Israel ya se había apoderado de Canaán, ya estaban todas las ciudades israelitas, ya estaba establecido, ya había acabado la guerra. De pronto apareció un hombre muerto, asesinado, y no se encontró quién fue el asesino. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces Moisés da la respuesta, dice, los ancianos tendrán que venir. Aquí está el muerto y vamos a medir qué ciudad está más cerca. Y la ciudad israelita que estuviera más cerca se hacía responsable del asesinato por su cercanía. ¿Y cómo podía esa ciudad limpiarse de este pecado? Había un ritual, mataban una vaca, la llevaban a un valle profundo, ahí le cortaban la cabeza y todos los ancianos lavaban sus manos con agua arriba de la vaca. Todos lavaban sus manos y decían, Señor, no nos culpes de esta sangre inocente, perdónanos. Y así se resolvía el caso. 21:7, después de que mataron la vaca, después de que se lavaron las manos, dice, protestarán los ancianos, dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. De todos modos, perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Cuando usted aprende Deuteronomio bien, ya no se lo llevan al baile con los diezmos, ofrendas y primicias. Por eso, aunque le parezca un tanto cuanto aburrido, ponga atención, verso 10. Pero este pueblo es un pueblo no cananeo. Si yo tengo 4 hijas y a la más hermosa la visto de una manera exótica, por si el conquistador entra, a lo mejor la ve y la lleva no como esclava, sino como esposa. Pero si le gustó a usted y se quiere casar, hay 3 cosas que debe hacer esta futura esposa. Primero, debe raparse. Ay, pero si me enamoré de su cabellera. Debe cortarse sus uñas a ras y debe un mes llorar a sus padres. Y en ese mes, este muchacho guerrero podía arrepentirse y decir, no, pues yo creo que mejor no. Ahora, si no se arrepentía, tenía que casarse con ella, con todas las de la ley. Después dice, si no halló gracia a tus ojos, la podías despedir y darle carta de divorcio. Esto fue por la dureza de vuestro corazón, dice Moisés. Dios permitió esa concesión a través de Moisés. Dale carta de divorcio como merece una esposa, pero no la vendas como esclava. Si el esposo le dio carta de divorcio, esta mujer
tiene chance de que otro hombre se case con ella. Si tú le querías hacer maldad a una mujer, la despedías sin carta de divorcio y no encontraba a nadie que se quisiera casar con ella. Esto así fue en Israel. Por eso querer hacer de Israel la iglesia es un error. Usted con su acta de divorcio, una mujer podía ir con otro hombre y decir, estoy libre. Mira, está la firma de mi esposo. Una cosa es que usted ya no podía regresar con su esposo. Leamos el texto, verso 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás como esclava, por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste, la conociste, tuviste relaciones con ella. Primogenitura. Si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Jacob tuvo a Raquel y a Lea. Lea era la aborrecida. No quiere decir que Jacob la aborreciera, como la odio. No, la aborrecida era que la dejaba en un segundo término. Y la preferida era Raquel. Primero hay detalles. Recuerden que Jacob es antes de Moisés, es antes de la ley mosaica, pero ahora ya están bajo una ley. No es que la ley de Moisés esté permitiendo tener dos mujeres. Una mejor traducción es, ha tenido dos mujeres. Si un hombre tuviera dos mujeres, no es una buena traducción. Las traducciones son un intento de interpretación del que tradujo, y el que tradujo es un ser humano. Aquí fueron dos seres humanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es su versión Reina Valera. En ese intento de interpretación, que es la traducción, puede haber errores. El más legítimo es el hebreo. La mejor traducción es, si ha tenido dos mujeres, e insinúa el texto que una mujer ya murió y que la otra está viva. En ambos lados no se permite tener dos mujeres, porque en el principio no fue así. Si ha tenido dos mujeres, si la primer mujer ya murió y era la despreciada, por decir así, y ella había tenido al primer hijo, primogénito es el primer hijo varón. El que va a recibir el doble de la herencia es